Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sea la salvación del alma. Vamos a ver el episodio del niño en el templo. No estoy leyendo los textos bíblicos, porque son todos muy conocidos, pero por ahí conviene leerlos. Está en San Lucas 2, 41, 50. Sus padres iban cada año a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron según la costumbre de la fiesta. Mas a su regreso, cumplidos los días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Pensando que él estaba en la caravana, hicieron una jornada de camino, y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos los que lo oían estaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron admirados y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Le respondió: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que conviene que yo esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron las palabras que les habló. Y bajó con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sometido a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas, repasándolas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, como en estatura y en favor ante Dios y ante los hombres. Bueno, estas son una de las idas de la Pascua de la Sagrada Familia, que normalmente todo judío cumplía 3 veces al año. Normalmente, si podían, tenían que ir. Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En estas oportunidades se juntaban hasta, según dice Flavio Josefo, más de 2 millones de personas. En esta época no era, en los tiempos de Jesús, no era absolutamente obligatorio a las mujeres, sobre todo que vivían en tal distancia, pero todo judío devoto trataba de ir. Las fiestas duraban 7 días, los 2 primeros los más solemnes, después ya podían volverse. Probablemente Jesús se ha quedado los 7 días. Bueno, los jóvenes estaban obligados desde los 12 años. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado acá probablemente? Cuando venían de distintos pueblos de distancia, 2 o 3 jornadas o más, muchísimos venían de Egipto. Acuérdense que había una colonia muy grande. Se reunían de un pueblo por grupos. Y como es natural, se juntaban familias enteras, muchas familias, pero en general caminaban o marchaban juntos los de la misma edad, porque es natural, pues charlaban de sus cosas, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, los jóvenes con los jóvenes, los chicos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado probablemente en el retorno? Han vuelto todos los de la zona.
José y María han pensado que Jesús estaba con los jóvenes. Han caminado todo un día. Al atardecer acampaban y se reunían las familias. A la noche o al atardecer, cuando han llegado al lugar donde han tenido que acampar, recién ahí se han dado cuenta que no estaba. Lo buscaron entre los más conocidos y no estaba. Pero ya no podían volver. Entonces esa noche han quedado, ya llevaban un día, quedaron allá. El día siguiente les ha llevado todo el día volver a Jerusalén. Han llegado a la noche a Jerusalén. Ya en el templo no había nadie, no sabían dónde buscarlo. Segundo día. Al tercer día, a la mañana, lo han encontrado en la explanada del templo. Por eso al tercer día, ¿no? Probablemente es lo que ha ocurrido. Bueno, en fin, hay muchos aspectos que ver aquí, ¿no? San Ignacio siempre quería que esta meditación se hiciera antes de 2 banderas y 3 binarios, en la segunda semana, antes de la elección de Estado, de la reforma de vida, para marcar algo muy especial, muy importante, que da la impresión que es la razón por la cual Jesús, este episodio, no solamente ocurrió, sino que entre tantos episodios es registrado por los evangelistas, ¿no? O sea que es importante para nosotros. Bueno, primero miremos a María y José. Imagínense, pónganse en lugar de ellos. Apenas descubren que no está, Jesús está custodio de ellos, bajo su custodia y su protección. Dios los ha puesto, les ha encomendado esa misión. Imagínense el cargo de conciencia, por así decir, de la responsabilidad de ellos. Y realmente la preocupación que dura varios días, porque recién el tercer día. ¿Cuántas cosas habrán hablado entre ellos? Esa palabra, no solamente te buscamos, sino con angustia. Los dos lo buscaban con angustia, con preocupación. Es tan alta, tan grande la responsabilidad que tienen. Esa frasecita de la Virgen, los dos han tenido la misma preocupación, pero bueno, como suele pasar, habló la mamá. ¿Por qué nos has hecho esto? Obviamente Jesús se los hizo a propósito. Vamos a ver, después vamos a ver la actitud del Hijo, pero ¿por qué nos has hecho esto? Tu Padre y yo te buscamos con angustia, ¿no? Ante todo, la Virgen, esta pregunta expresa la actitud de ellos en estos 3 días. ¿Por qué? Lo que decíamos ayer, que esto es como la actitud habitual de la Iglesia ante todos los misterios de Dios, que no es irreverencia, pero es como una exigencia del hombre que tiene inteligencia, y la inteligencia está como fecundada por la fe, y que quiere profundizar un misterio, que no cuestiona, no es que lo vayan a retar a Jesús, esta vez estuviste mal. No se les ocurre ni pensar eso, sino aquí hay un gesto misterioso, como es misterioso el Hijo en su ser, también es un misterio ciertas actitudes en el obrar, porque es el obrar del Hijo de Dios, entonces lo supera, este Hijo nos supera a los dos, son absolutamente conscientes de esto. Entonces se dan cuenta que hay un misterio acá. Está bien, ellos se cuestionarán si estuvieron bien o no, pero acá es otro tema. Tendrán la conciencia tranquila, pero acá hay otro tema. El de la angustia da la impresión de que pueden pensar de que a lo mejor no han cumplido su deber, no sé. Pero el que buscábamos y el por qué es como indagando un misterio. Yo creo que esto tiene que ser la actitud siempre nuestra ante los hechos de la vida de Cristo
Y no solamente los hechos de la vida de Cristo, sino a todo el obrar de Dios. No solamente por qué crucificado entre los ladrones, por qué la cruz, por qué resucitó, por qué al tercer día. Han visto la teología, se plantea todo eso, y parte de la base que todas las acciones divinas son sabias. Y Dios quiere decirnos algo, enseñarnos algo con eso. Entonces, es natural, es bueno, es una exigencia de la fe, es un signo de una fe madura, que crece, el indagar, el inquirir. No es la pregunta de Zacarías, ¿cómo puede ser eso? Si mi mujer es estéril y ya somos ancianos. La pregunta de Zacarías es decir, eso está en contradicción con lo que yo sé, con ciertas cosas, con ciertos hechos. También la pregunta de la Virgen no es esa. Igual que al ángel, ¿cómo puede ser eso si hemos hecho voto? De nuevo, la actitud de la Virgen. Ahí está, creo, una actitud modelo, y así tenemos que, ante los hechos de la vida de Cristo, de la Iglesia, de nuestra vida, de la providencia de Dios, uno puede preguntar, ¿por qué has permitido eso en mi vida? En mi familia, en mis padres. En fin, hay tantos acontecimientos en la vida que están en el marco de la providencia, porque no escapa la providencia de Dios. Ya sea que Dios lo quiso o lo permitió. Yo diría es obligatorio vivir preguntando así, pero con ese espíritu. No con dudas, con rebeldías, sino ante un misterio. Como quien se asoma ante un misterio. Quiero profundizar el misterio, que no es irreverencia. Mientras no piense que lo que yo no entiendo no es posible. Que sería la actitud, llamémosle, racionalista, ¿no? Y dice después, una frase muy linda, que la Virgen guardaba estas cosas, las conservaba en su corazón. Guardaba y conservaba, o rumiaba, digamos. Como diciendo, la respuesta de Cristo, que algo les habrá significado, pero aún contenía mucho más. Por eso uno no, con una sola respuesta y en un instante no termina de entenderlo, de asimilarlo. Y este hecho y todos los hechos de la vida de Cristo han ido quedando grabados en la Virgen. Por eso bien podemos considerarla, el alma de la Virgen, la memoria, el corazón de la Virgen, como del Inmaculado Corazón, como el primer evangelio vivo, más valioso que los 4 evangelios escritos. Hay más recuerdos guardados en el alma de la Virgen, en el corazón de la Virgen, que en los 4 evangelios, mucho más, y yo diría de una manera mucho más sublime. Pero no solamente están los recuerdos de Jesús, de la cabeza, sino los recuerdos de la Iglesia. Podemos decir, siguiendo un razonamiento legítimo, que todos los hechos de la vida de la Iglesia, y ahí está mi vida, mi historia, mi vocación, todo, están guardados en la Virgen. La Virgen guarda los recuerdos de mi vida también. Es como un receptáculo, un recipiente vivo. No es como el papel que está muerto, ¿no? Bueno, esa actitud yo diría también es como una especie de oración. Hay muchas clases de oración. Está la oración de alabanza, de acción de gracias. Y esto también es una oración, en un sentido amplio. A veces se dice que oración, en un sentido muy estricto, es petición. Por eso el Padre Nuestro son 7 peticiones. Pero en un sentido un poquito más amplio, es toda comunicación con Dios. Y el hombre puede tener muchas diversas razones por las cuales se comunica con Dios.
puede ser para agradecerle, alabarle, etc. Y esto es una especie de queja de la Virgen, por esa preocupación que ha generado en ellos. No dudan de que está bien, pero quieren profundizarlo. Por eso Santa Teresa va a decir que cuando nos dirigimos a Dios podemos darle gracia, etc. Y dice, también quejarnos por los trabajos, dice, pero con ese mismo espíritu de María. Y esto en realidad no es una queja, sino como una profundización en el conocimiento de Cristo, del obrar de Dios, ¿no? Y yo creo que también muchas veces el tema, nos planteamos en la meditación diaria, el tema de la meditación, a veces tomamos los evangelios, un libro de espiritualidad, etc. El tema de la meditación, yo creo que debe ser con frecuencia esto, dice, la Virgen guardaba. Este tema lo ha pensado, lo ha masticado sola y con San José muchas veces, porque dice que lo guardaba. Entonces, es un tema, a veces uno piensa que no puede ser un tema legítimo, verdadero, de oración, de meditación. Yo diría son los temas más apropiados, porque Dios habla, bueno, un buen libro de espiritualidad, la Sagrada Escritura, etcétera, está hablando a todos y a uno, pero esto es una manera más personal todavía, más directa, de profundizar en la voluntad de Dios que me está diciendo a mí. Entonces, es tema legítimo, y más que legítimo, de oración, de meditación, meditar en esos acontecimientos que tocan a mi vida, pero en tanto cuanto no masticar, porque sí, darle vuelta, sino preguntándole a Dios, que es el autor último, el responsable último de todo lo que pasa en el mundo, de lo que quiere y de lo que permite. A Dios hay que preguntarle, no a los hombres, porque los hombres nos van a dar respuestas parciales. ¿Por qué me hiciste eso? Por hacer justo o injusto lo que hacemos entre los hombres, ¿no? Pero si uno pregunta a Dios, tiene la última respuesta. Y siempre es para un bien, porque lo que Dios quiere o lo que Dios permite siempre es para un bien. Entonces la pregunta estrictamente podría ser así: ¿qué bien ha querido Dios que saque yo de esta prueba, de esta cruz, de esta enseñanza, de este hecho gozoso, doloroso, esperado, no esperado, previsto, no previsto, lo que sea? Siempre hay algo. Entonces debo indagar, debo inquirir, pero ¿a quién? A Dios, ¿no? Nunca nos quedemos en las causas segundas, porque se nos va a complicar la vida y no vamos a entender nada. Los hombres ante nosotros pueden obrar bien, regular, mal, equivocarse, no van a tener la última respuesta. Sí, Dios. Y han hecho bien de no pelearse entre ellos, San José y la Virgen. La culpa es tuya, no, si vos sos responsable de la caravana, pero vos sos el varón, no, pero vos también tenías que estar con los chicos. El tema no es cuestionarse entre ellos, sino los dos preguntarle a Jesús. La lección va para los dos. ¿Qué actitud tomaron ellos? Dice, lo buscaban ardientemente, ¿no? Lo buscaban. Hemos hablado ya varias veces de que Dios se nos esconde a veces, pero yo diría ahora por dos razones. O el hombre se esconde de Dios, como Adán, que Dios lo busca, ¿dónde estás, Adán? O Dios se esconde del hombre. San Juan de la Cruz toma las famosas 3 señales de taulero para descubrir si hay una purificación legítima que venga de Dios y no una simple tibieza. Y entre las 3 señales dice esto, dice ya no poder fácilmente masticar, meditar en las cosas de Dios, sino percibir esa especie de aridez.
pero por otro lado no tener conciencia de faltas, así que podrían generar una tibieza, y hay una ordinaria atención en Dios, una ordinaria búsqueda de Dios. Entonces eso es, cuando se dan las tres señales, sí hay una verdadera purificación. O sea, digamos, querida por Dios, viene de Dios. Ahora, estudiando más profundamente por qué se dan las purificaciones, por qué se dan habiendo una ordinaria atención, búsqueda, anhelo de Dios. ¿Por qué Dios no se deja encontrar? Y la respuesta también lo dan los grandes teólogos de la mística. ¿Qué es lo que produce esas noches, arideces, sequedades, largas a veces? Una mayor infusión de la gracia, o sea, una mayor presencia de Dios en un sujeto imperfecto. Recuerden ustedes lo que dice San Juan de la Cruz: el leño cuando está verde, si lo pongo al fuego, el primer efecto del fuego es ennegrecerlo hasta que se vaya la savia, y recién después lo enciende, lo seca y lo enciende. Pero el primer efecto del fuego es hacer expulsar la savia. Entonces, en un sujeto imperfecto, incapaz de las cosas de Dios, incapaz de la presencia real de Dios por la gracia, produce un efecto contrario al que puede producir el gozo de la presencia de Dios. Una aridez, una sequedad, una noche, una sensación de abandono. Pero curiosamente lo produce no la ausencia, sino la presencia de Dios. Pero el detalle está en el sujeto imperfecto, que decíamos ayer. Dios se esconde, pero es por nuestra imperfección que se nos escapa Dios. Pero en el cielo, donde se entrará purificado, lo veremos tal cual es. Seremos capaces de verlo tal cual es. ¿Hay un crecimiento espiritual en la Virgen y San José? ¿Puede haberlo? Sí. Y si Cristo trató, si Dios trató así a sus padres, tanto más a nosotros, que lo merecemos más. No es desamor esto, es al revés. Dios nos da esas sorpresas, así trato a mis amigos, como le dijo a Santa Teresa. Y por eso a María Magdalena le dijo: no me toques, y en la despedida de la última cena le dice: les conviene que yo me vaya, si no, no podré mandar el Espíritu, o sea, no podrán adelantar en la vida espiritual. Les conviene que yo me vaya. Podría haber dicho ahora: les conviene mi ausencia, porque en esa búsqueda, etcétera, es donde crece el alma. Mirando a Jesús, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Una expresión tan linda. Ante todo, digamos, un primer sentido para todos es, yo diría, la vida, el sentido teologal de la vida. Todos debemos ocuparnos de las cosas de Dios, de nuestro Padre, que es la fe, la esperanza y la caridad, sino centrar la vida en Dios. Una existencia teologal. Todas las acciones, toda la vida del cristiano está centrada en Dios. ¿Qué es el primer mandamiento? Sino ocuparse de las cosas de mi Padre. Y ocupar el alma, que es sino con la mente y el corazón y el alma, ¿no? Pero también podemos unir a esto sentido reforzado, o porque no es otra cosa de la vida, por los votos, por la vida consagrada. ¿Qué es la vida consagrada? ¿Qué son los votos? Sino ese sentido teologal de la vida, que es el fundamento y el fin de los votos. El fin de los votos no es otra cosa que dar más libertad al alma para que pueda volar más
sin ataduras ni impedimentos, para que la fe, la esperanza y la caridad puedan vivir más libres. Los votos son medios, no son fines. Y esto parece tan obvio, pero fácilmente se distrae la atención, ¿no? Toda la vida consagrada es buscar a Dios. Entonces, no hay que fijarse, desde que nace la vocación, lo primero que se percibe es el sentido de la consagración. Toda y para siempre, para Dios, ¿no? Eso es la esencia de la vida religiosa, más allá de cualquier carisma, modalidad, etcétera, que tenga, ¿no? Y aquí una primera cuestión, a veces ante tentaciones, durante la gestación de la vocación o durante toda la vida consagrada, si Dios me llama, a veces vienen junto a eso, seré capaz, y si la mitad del camino me arrepiento, o si no tengo fuerzas. Pero si Dios me llama, Dios proveerá, pondrá todos los medios, ¿no? Es una típica tentación esa. Dios no puede pedir cosas contradictorias. Te llamo, pero no te voy a dar las fuerzas. Sería una contradicción en Dios. Entonces, fíjense, percibiendo bien, si hay una llamada, lo demás, Dios proveerá. Dios me dará los medios con eso. O sea, no corren por cuenta mía, sino por cuenta de Dios. Dios no puede llamar algo que yo no pueda cumplir. Pero toda la vida consagrada hay que vivirla así. Entonces, no hay que detenerse tanto, a veces, que el espíritu nuestro fácilmente se ve arrastrado a aquello que no es lo principal, sino que de alguna manera es secundario en la vida consagrada. Todas las dificultades del camino, de la convivencia, del apostolado, en fin, todo aquello que de alguna manera, yo no sé si es secundario, yo tengo que siempre apuntar al fin, no perder de vista nunca aquello por lo cual dejé todo. Acá Jesús renuncia. Toda vocación supone renuncia, ¿sí? Recuerden la parábola esa de la perla de gran valor o del tesoro escondido, vende todo lo que tiene, pero vale la pena. Nunca hay que perder de vista la perla, el campo. Pero si yo en la mitad del camino empiezo a ver, pucha, vende todo lo que tiene, ¿por qué habrá vendido esto? ¿Por qué habrá vendido lo otro? Y qué lástima, podría a lo mejor haber negociado y las dos cosas, la perla y lo que vendí. Y uno empieza a recuperar las cosas. Pues como si uno regalara una casa, amueblada, todo, y después dice, bueno, pero ¿me puedo llevar un cuadrito? Porque es recuerdo a mi mamá. Y en este sillón se está mi abuela, me lo puedo llevar, sí. Entonces empezamos a recuperar todo, y de a poquito, entonces, no. Supone renuncias, y bueno, vende todo lo que tiene, dice. Entonces, pero nunca hay que perder de vista aquello por lo cual yo renuncié a todo. Si no, empieza a surgir en nosotros ese anhelo de recuperar cosas a las cuales renunciamos por aquello, ¿no? Me recuerdo una vez una chica que, bueno, manifestaba tener vocación y, bueno, yo la contacté en concreto con un Carmelo. Entonces, bueno, se empieza a cartear y que le explique. Y un día paso por el Carmelo y digo, le está escribiendo fulana, sí. ¿Qué opinión tiene? No tiene vocación, padre, me dice. ¿Y por qué? Porque preguntas son ceras. Pregunta si se bañan, es verdad que se bañan con agua fría, si es verdad que duermen poco, que se hacen no sé cuántos meses de ayuno y no sé cuánto. Y dice, padre, una vocación no pregunta esas cosas. Ni se lo plantea. Pero ni se lo plantea. Entonces, la chica que se plantea cosas secundarias no tiene vocación. Entonces, a mí me sirvió mucho.
no hay que plantearse en el inicio de la vocación, ni durante ni al final. Entonces, no sé cómo se resuelve eso, no sé si se bañan con agua caliente o en agua fría las carmelitas, no sé si está en el carisma de la Madre Teresa o de la Reforma, qué sé yo, o cuántas veces se baña por semana. Pero uno piensa, si existe el Carmelo, si tengo vocación, etcétera, esas cosas no depende del baño de la vocación, ¿entienden? De la ducha. Eso me parece anecdótico, pero para mí es muy profundo y muy práctico. Bueno, ni al principio, ni en el medio, ni en el fin. Porque siempre somos como Adán y Eva. Siempre nuestras faltas, pequeñas, medianas o grandes, nunca soy yo el culpable. Lo que pasa es que la mujer que me diste por esposa, la culpa no es mía, esta fue. Y la mujer dice, no, el demonio. Y al demonio no le preguntó, porque dice, sí, fui yo, ¿y qué? No hacía falta preguntarle. Pero bueno, Adán y Eva se disculpan. O sea, nunca, tenemos que ser demasiado humildes para decir, sí, es totalmente culpa mía, soy responsable, etcétera. Siempre buscamos para nosotros mismos, no solamente para los demás, una razón. Siempre el pecado es razonable, ¿entiende? La infidelidad o la tibieza nunca hay razones para no ser mejor, ser santo, ¿no? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, acá está expresado en la adolescencia de Cristo, que deslumbró a los demás por su inteligencia. Vieron que, preguntándoles cómo hacían los maestros, se sentaban en la explanada del templo, los rabí, era todo los más venerables, los grandes maestros se sentaban, y el sistema de enseñanza era ese, medio socrático, ¿no? Y ahí explicaban, y ahí tenían su escuela. Realmente es muy lindo esto. Y Cristo los deslumbra, y estas son las primeras palabras del verbo, ¿no? Las primeras palabras que pronuncia. Y ahora callará hasta que comience la vida pública, ¿no? Pero fíjense, las primeras palabras expresan todo lo que fue toda la vida de Cristo, desde la encarnación, todo fue eso. Un itinerario lineal, limpio, claro, Bueno, eso tiene que ser siempre nuestra vida, mucho más de consagrados, y no distraernos en el camino con aquellas cosas que pudieran ser secundarias en la vida, ¿no? Entonces, fíjense, uno tiene la tranquilidad de tener certeza de las cosas más importantes de la vida, ya está. Hay un montón de cosas en la vida que no sé qué va a pasar. En la vida de la Virgen también, ella sabía muchas cosas de la Virgen y ignoraba otras. Esto da a entender que la Virgen no es que tuviera ella, por más que en la Virgen María, ciencia, conocimiento, de todo tenía la película ya en la cabeza, de todo lo que iba a pasar de Cristo hasta la muerte, ella fue sobre la marcha descubriendo, y era la Virgen María. Es el plan de Dios, ¿no? Es la condición humana en la tierra, es la condición humana, no somos ángeles. Entonces, la santidad nuestra se gesta todos los días, con la fidelidad de todos los días. Pero yo sé hoy lo que tengo que hacer, y veo un poquito más, y ya mañana veré más. Hoy lo de hoy, a cada día su afán, ¿no? No tenemos, en eso estamos colgados de la providencia. Dios tiene ciencia, sabe todo lo que va a pasar en mi vida, lo que va a pasar en la iglesia, cuando llegaba el fin del mundo, todo, bueno. Pero yo día a día, y en la Virgen y en San José también. Fíjense hasta qué punto es la plena condición humana, no es la condición angélica. Un solo acto, buenos y malos, para siempre. Y ya está, o ciencia infusa. No. Entonces, a veces tener una cierta impaciencia, o viene el cansancio, porque sea todo rápido, que pase rápido las cruces, las pruebas. No, todos los días, condición humana. Pero basta con tener claro lo fundamental, y todo lo fundamental ya está claro. Sabemos de dónde venimos, para dónde vamos, quién es Dios, qué es la gracia y el pecado, ya está. O sea, todo entre comillas, la vocación sustancial de hijos de Dios ya está claro, está todo lo importante está claro.
Lo que no está claro es lo que no es tan importante, ¿eh? Y en eso es una cuota que debemos, de alguna manera, dejar en las manos de Dios, que me lo va mostrando poco a poco, para que haya un margen de confianza en Dios, confianza en la providencia, etc. Y uno podría también preguntar ¿por qué? Y bueno, y hay muchas más respuestas, ¿no? Entonces, si por un lado brilla la lucidez, la centralidad de Cristo, el modelo siempre tuvo claro y nunca se desvió un paso de su misión, ¿no? Por otro lado contrasta cómo a San José y la Virgen, tan cercanos a nosotros en otras cosas, ¿no? Cómo aún ellos fueron probados para bien, ¿no? Y la Virgen al pie de la cruz también estaría llena de sorpresas. Sabía, por más que conocía las escrituras y las profecías, sabía todos los detalles de la pasión, no. Lo fue viendo paso a paso. Las profecías, el tercer día, bueno. Y fíjense cómo esto a su vez es un adelanto velado de la muerte de Cristo. Al tercer día lo encontró. También ocupado de las cosas de su Padre. Toda la pasión de Cristo, ¿qué es sino: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Ocupado de las cosas de Dios, ¿no? De su Padre. Lo encontró al tercer día. Y también lo habrá buscado con angustia, lo habrá esperado. Es un anuncio entonces velado de lo que iba a pasar después, ¿no? Bueno, estamos de alguna manera, o tenemos de alguna manera el modelo en Cristo de lo que debe ser nuestra vida, pero también estamos reflejados en José y María, que día a día tenemos que ir viendo, en los caminos de Dios. Hay cosas muy claras y hay cosas que se va esclareciendo en el camino, hay luces y sombras en nuestra vida, pero aún esas luces y sombras están todos bajo la luz divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre,